Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy el doctor Víctor Aguirre. Vamos a dar inicio a este webinar referente a la cirugía de urgencia, cirugía electiva de cadera en esta pandemia COVID-19. Eh, Voy a compartir pantalla. Esta es la primera sesión del capítulo de cadera y rodilla del Colegio Mexicano de Ortopedia. Entonces, vamos a comenzar dando un ligero preámbulo para contextualizar la importancia de este tema vigente y actual para nosotros. Es la primera sesión, como les comentaba, del capítulo de cadera y rodilla del bienio 2020-2021. Bueno, al día de ayer en la noche se habían confirmado alrededor de 8 millones de casos en todo el mundo, más de 400,000 fallecidos alrededor del mundo, en prácticamente todos los rincones. Las Américas es la región del mundo con más casos, casi llegando a los 4 millones de casos confirmados, seguidos por Europa, 2,5 millones de casos confirmados, y bueno, en ese orden decreciente, hasta llegar al continente africano, que están alrededor de los 187,000 casos. Estas son unas curvas que quiero yo enseñarles. Esta es la curva de las Américas, cómo se ve a partir de más o menos a mediados de marzo y abril, empieza una curva ascendente y que realmente no la hemos logrado aplanar. Quizás está aplanando, pero no todavía hemos logrado descenderla en conjunto en todos los países. Y esta es la gráfica europea, que ellos más o menos en las mismas fechas, como 15 días antes, a principios de marzo, con un pico más o menos a mediados de abril, una meseta a mediados de abril, comenzaron en mayo paulatinamente a descender estas cifras. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? En México, 150,000 casos confirmados, 17,000 muertos. Estados Unidos, 115,000 fallecidos, con 2 millones de casos confirmados. Brasil, con 800,000 casos confirmados y 43,000 fallecidos. En España, alrededor de 27,000 fallecidos, con 240,000 casos confirmados. España, Francia, más o menos van a la par. Alemania es el que baja un poquito, más o menos con el mismo número de casos confirmados, un poco menos, pero con 8,000 muertos. Reino Unido es el país que pues se ha desbordado, que está a punto de llegar a los 300,000 casos confirmados y 40,000 decesos. China, que es en donde arranca esta pandemia, parece que han controlado muy bien, a pesar de que están hablando al día de hoy brotes nuevos en Pekín. 84,000 casos confirmados y 4,645 fallecidos en ese país. Bueno, con este preámbulo para contextualizar pues la importancia del tema y la vigencia, quiero presentar al doctor Luis David Marcial Barba. Él es jefe del servicio de ortopedia del Instituto Nacional de Nutrición, también médico especialista en el Hospital Ángeles del Pedregal. Él se desempeña a nivel institucional en un hospital que de un día para otro viró a ser hospital COVID con los más altos estándares. Entonces él nos va a platicar sobre la consulta y seguimiento hospitalario en esta pandemia. Por favor, doctor. Muy amables, agradezco a la invitación a este seminario, un seminario muy importante porque todo esto para todos nosotros es nuevo. ¿Qué sabemos del COVID? No teníamos ninguna experiencia previa, no había ningún conocimiento previo y además la experiencia va cambiando conforme ha pasado la pandemia. Al inicio de la pandemia sabíamos unas cosas, después empezamos a conocer otras cosas, otros manejos, otros tratamientos. ¿Y qué nos pasó a nosotros? El lunes 16 de marzo nos avisan, recibo una llamada de su dirección de cirugía, donde teníamos que evaluar a los pacientes internados y egresar a todos los pacientes posibles. Se cancelaba la cirugía programada, así como la consulta de la especialidad. Y esto pasó para todas las especialidades. Se cancelan todas las reuniones médicas, los seminarios y toda la actividad académica en el instituto. Esto nunca había pasado. Para todos fue un shock. Tuvimos que, yo en lo muy personal punto de opinión, ahora con el retroscopio, fue un error el haber puesto institutos
de élite del país como hospitales COVID, ya que se tuvo que cancelar la consulta de alta especialidad de muchas otras cosas en el GEA González, en el cardiología, en el Instituto de Nutrición, incluso en el INER que también sucedió, nos quedamos sin poder atender a los pacientes. Si ustedes recuerdan esto lo dijo Bill Gates, que dice, si algo va a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es más probable que sea altamente probable una enfermedad, un virus altamente infeccioso, más que una guerra. No van a ser misiles, sino van a ser microbios. Parte del dinero que se ha invertido en forma muy importante en el armamento, pero hemos invertido muy poco en los sistemas para poder detener una epidemia. Y pone, no estamos listos para la próxima epidemia. Y esto lo dijo Bill Gates en Vancouver, en Canadá, en 2015. Como que sabía qué pasaba. ¿Qué pasa? Que la ortopedia no es la primera línea de batalla ante una pandemia. Nosotros no somos los que vamos a atender a los pacientes de la pandemia. Somos personal de apoyo, pero no estamos en la primera línea. ¿Qué tuvimos que hacer? Reestructurarnos, organizarnos, adaptarnos, hacer protocolos de manejo, mantenernos sanos y sobre todo informarnos. Eso ha sido lo más importante. Nos hemos tenido que estar informando día a día de qué pasa. Hizo reprogramación de la cirugía electiva, que ya pasó, fue de 6 a 8 semanas o más, ya pasó ese tiempo, todavía no tenemos una fecha exacta para poder reiniciar la cirugía y la consulta electiva. Evaluamos y dimos de alta a los pacientes, minimizamos el uso de material esencial, esto es muy importante, seguimos los lineamientos, ya no usamos nada de material, dejamos todo para que lo usaran los médicos que iban a atender la pandemia, las camas, los equipos de protección y obviamente los ventiladores. Se hizo un plan de contingencia para atender a pacientes críticos, se hicieron equipos múltiples que están aislados para no contagiarse, y es muy importante limitar o cancelar los viajes esenciales de todos, o sea, vacaciones y todo el mundo tiene que estar en contacto. ¿Qué hicimos? La educación virtual, que es lo que estamos haciendo ahorita, conferencias, cursos, paneles, reuniones, exámenes virtuales, casi todos tenemos un grupo de residentes o de fellows en entrenamiento, y ellos han sufrido de una forma muy importante, se ha visto mermada su educación y tenemos que seguirles dando en línea. ¿Qué vamos a hacer con el paciente quirúrgico COVID? Tener un quirófano ideal. De eso vamos a hablar un poquito más tarde. Y sobre todo, mantenernos informados. ¿Qué tenemos que hacer en el quirófano? Aquí me voy a adelantar un poco. El quirófano se dividió en 5 zonas. La zona 1, 2, 3 y 4. Y aquí les voy a presentar, porque ya hemos hecho esto, no lo hicimos en nutrición, lo hicimos en otro hospital, un hospital del Grupo Ángeles que está aceptando pacientes COVID, no es el Ángeles del Pedregal, donde hemos tenido la necesidad de operar pacientes ahí. Entonces, bueno, ahí tenemos las zonas, la primera zona donde se pone el equipo de protección, luego nos ponemos el equipo de la ropa quirúrgica, se entra a cirugía. Es muy, muy importante, créanme, el retiro de la ropa y el retiro del equipo de protección. Tenemos que ser todos educados por el personal que lo hace ahí, y al salir dejamos la pijama quirúrgica y nos metemos a una regadera a bañarnos. Ahí estamos. Nosotros iniciamos con estas mascarillas que ven ahí, que no son más que otras máscaras para poder snorkelear. Aquí nos estamos lavando y les pusimos un filtro en la parte superior. ¿Por qué? Porque sabemos que los aerosoles de los cuales vamos a hablar, los aerosoles entran a través de los ojos y de la nariz y nos pueden contagiar a nosotros. Es muy importante, muy, muy importante la técnica de la colocación, así como la técnica del retiro del material de protección. Eso en cada hospital deben de tener ya un personal. Aquí tenemos lo que se hizo. Si ven la que está en el centro, es una de las fellows que está con nosotros, la doctora Nerduska. Ella ya tiene todo su equipo de protección. Fue un paciente con COVID de una fractura de cadera, donde se tiene que poner una máscara con filtros especiales, y todo esto se tiene que hacer en el quirófano. Se pone todo ese equipo, se dejan los teléfonos celulares fuera, se deja todo fuera, no hay forma de comunicarnos, se hace la cirugía y después salimos y tenemos nuevamente
toda una técnica para el retiro del material. Ahí estamos operando una cadera. Si ustedes ven, ese paciente, el de la izquierda, estamos operando una cadera que el paciente lo vi con una fractura de cadera transcervical. El paciente salió con COVID positivo porque a todos les estamos haciendo las pruebas. Nos tuvimos que esperar en una fractura que me permitía esperar a que se negativizara, y a las 3 semanas lo operé, pero evidentemente con toda la protección. Ahí estamos. No es cómodo operar con eso, no, es incómodo, suda, a veces se empaña, pero tenemos que hacerlo para protegernos. Al lado derecho, la imagen del lado derecho es con el equipo operando un paciente que sí tiene COVID, con toda la protección necesaria para hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a cuidarnos. La zona 2B, para procedimientos no estériles, punciones articulares, etcétera, también tenemos que protegernos con material de protección adecuado. El quirófano ideal debe tener, un quirófano debe estar aislado de los quirófanos del hospital, debe ser un quirófano en un solo piso, con entrada y salida exclusiva únicamente para ese quirófano, no cerca de otros quirófanos, aislado del hospital. Tiene que, de preferencia, si hay presión negativa, no hay en muchos hospitales, más bien en México no hay presión negativa. Obviamente no hay visitantes, no observadores, cerrar puertas, no teléfonos, no nada. Es muy, muy importante. Por eso casi no tenemos fotografías, porque esas nos las tomaban por fuera de la puerta. Las prendas de protección, ¿qué es importante? Los trajes espaciales, estos que usamos muchos de nosotros para operar implantes, están totalmente proscritos. Estos permiten la entrada del virus y lo recirculan con el ventilador que está en la cabeza, y lo único que hacen es contagiarnos. Esto está diseñado para protección de fluidos y además es muy difícil el retiro. Eso no nos va a servir. Además retiene el CO2 y nos limita la visualización. Esto no sirve. Tenemos que usar gogles, mascarillas N95 para COVID. Hay que prevenir los aerosoles. ¿Cómo se previenen? Sabemos ahora que el perforador, el uso de sierras, el uso del electrocoagulador, la irrigación, todo esto nos va a provocar aerosoles y nos va a provocar una posible contaminación como cirujanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preferible usar osteotomos a la antigüita o sierras de Jiggly y rimado manual. Esto va a limitar la producción de aerosoles. No lavado pulsátil, definitivamente. Hay que irrigar con mucho cuidado para que no salpique. El electrocauterio, si ustedes ven, ahí estamos adaptando. Se hizo un agujerito a través del aspirador de plástico y se pasa la punta del electrocoagulador para que aspire. Es muy importante. El humo del electrocoagulador contiene virus si el paciente está contaminado, y si lo aspiramos nos vamos a contaminar. Tenemos que evitar eso. Hay que tener una selección de material para tratar de ver lo menos posible a los pacientes que tienen COVID. Hay que poner suturas absorbibles, usar Tegaden transparente para poder ver la herida desde lejos, no tener que desprenderlo, etcétera, etcétera. Si el paciente requiere una férula, poner unas férulas removibles que el paciente incluso se pueda quitar él solo, es decir, 2-3 semanas se quita la férula, etcétera, y que se manejen después en centro de salud. ¿Qué tenemos que hacer? Vigilar al paciente, pero con el menor contacto posible. No sé si eso queda un poco confuso, pero así debe de ser. Aquí vemos la retirada de la prenda para la cirugía. Es muy importante la desinfección. Si ustedes han entrado a un lugar con pacientes con COVID, van a ver que cada procedimiento de retiro del material hay que desinfectarse las manos y se vuelve a hacer. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos el cuidado al quitarnos el material de protección, nos contaminamos en ese momento, y de nada sirvió cuidarnos durante el procedimiento quirúrgico si nos vamos a contaminar al quitarnos los gogles o quitarnos la mascarilla, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver qué pacientes vamos a operar. Definitivamente se suspendió toda la cirugía electiva y en eso está la cirugía de reemplazo, toda esa se suspendió. ¿Qué cirugía se tenía que hacer? Y hasta ahorita se ha empezado a hacer. Es la que tenemos ahí circulada, son cirugías que no se permite posponerlas, se tienen que hacer en ese momento, y esos son los pacientes que tenemos que operar. La cirugía de reemplazo a la fecha se ha reprogramado totalmente.
¿Qué vamos a hacer con nuestros pacientes para la cirugía electiva de cadera? Tenemos que educar al paciente y por qué le estamos difiriendo el procedimiento. Los pacientes no entendían en un principio que el riesgo era que se pueden contagiar de COVID cuando ingresan a un hospital. En los hospitales, por mucho que digan que no hay COVID, hay COVID. Hay COVID en los hospitales, hay COVID en los restaurantes. Si un hospital es un hospital COVID, evidentemente no se va a hacer cirugía electiva de cadera, pero en los hospitales donde trabajamos todos, seguramente hay personal contaminado y eso tenemos que evitar de los pacientes. Hay que traer un tratamiento médico como podamos hacerlo. Todo esto tiene ahí las referencias clínicas. ¿Qué nos espera? Tenemos que aprender lo que estamos haciendo ahora. Nosotros con los fellows que tenemos, estamos haciendo seminarios constantes, 1 o 2 por semana. Tenemos un solo caso que tenemos, lo compartimos todos. La cirugía que estamos haciendo afuera, todos vienen a la cirugía, entran con nosotros a cirugía, al hospital donde vayamos. Está conmigo el doctor Efraín Díaz, el doctor Juan Montejo, el doctor Lora, el doctor Magdici y un servidor. Y donde tenemos esa cirugía van todos. ¿Por qué? Porque no podemos perder un momento de enseñanza para los médicos. Ellos empezaron en marzo y en marzo empezó la pandemia y prácticamente han estado con pandemia todas estas semanas. Entonces, muy importante lo que estamos haciendo ahorita y aplaudo lo que está haciendo el Colegio de Ortopedia y el Comité de Cirugía y Cadera con estos seminarios. En cuanto a las residencias médicas, es muy importante que hagamos una división por equipos de los médicos. Hay que tener un trabajo regular, aprovechar los pocos casos que tenemos, que es con lo que le comentaba, para que todos aprendan, hacer simulaciones de casos, cirugías virtuales, que eso aún no lo hemos podido hacer, trabajo remoto, las videoconferencias, todo eso lo hemos hecho, los casos clínicos lo estamos comentando. Invito a ustedes, ahora es muy fácil a través de Zoom, hacer seminarios, preguntar a los pacientes, presentar casos y tratar de educarlos. Es muy, muy importante. Ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, pero nosotros tenemos la obligación de enseñarlos. Ciclos cada 2 semanas debido al periodo de incubación. Esto es en cuanto a actualmente nosotros un paciente que vamos a operar, si el paciente trae sus resultados negativos, el paciente puede estar en un periodo de ventana. Y ese periodo de ventana es de 8 a 10 días. Y el paciente puede estar contaminado y la PCR aún no se eleva. Entonces, es por eso, es precisamente por eso que tenemos que cuidarnos nosotros y tratar como a los que estuvimos cuando empezó el SIDA, tratar a todos los pacientes como si estuviesen contaminados. Y eso va a ser la mejor forma de protegerlos. ¿Qué tenemos que hacer? Tener paciencia, proveer seguridad, hay que mantener el distanciamiento social por mucho que nos cueste, hay que usar prendas de protección. La consulta, yo le estoy dando con careta y cubrebocas, es muy incómodo, los pacientes vienen con cubrebocas, ni siquiera vemos bien al paciente, no lo podemos saludar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer un cuidado necesario, ininterrumpido, el triaje establecido, quirófano únicamente para urgencias. En cuanto a la sustentabilidad, debe haber un plan de contingencia. El gobierno nos tiene que decir cuándo vamos a empezar, los que trabajamos en hospitales de gobierno, cuándo se van a poder abrir. El INR, el INR, por ejemplo, iba a ser un hospital de apoyo para nutrición donde íbamos a poder operar los casos. Desafortunadamente, el INR se convirtió únicamente en un hospital para trauma y es lo que han hecho desde marzo, únicamente trauma. No se ha hecho un reemplazo, no se ha hecho de cadera o de rodilla en el INR desde marzo. Evidentemente nutrición tampoco iba a poder hacer allá la cirugía, entonces no ha funcionado como tal, pero bueno, ahorita tenemos que esperar a que los hospitales nos los descontaminen y nos den la oportunidad de volver a trabajar. Tenemos que adaptarnos a la contingencia, tomar decisiones sobre la marcha y preservar las jerarquías de los líderes. Esto es importante, muy, muy importante. Reinicio de la cirugía electiva, ¿cuándo va a ser? Bueno, cuando las autoridades nos digan, cuando el número de casos COVID se mantenga bajo. Actualmente, ya lo decía el doctor Aguirre, ayer hubo 700 muertos en el país, cuando más muertos han habido, entonces no creo que esto vaya a parar ahorita estamos en una etapa muy alta. El hospital permita tener pacientes COVID en un área separada, esto no creo que vaya a suceder, los hospitales COVID van a tener que seguir siendo COVID hasta que baje esto, y los hospitales no COVID se deben de mantener no COVID para que ahí sí se pueda seguir haciendo la cirugía.
Adecuado distanciamiento social preoperatorio y postoperatorio, es muy importante. Yo, el paciente que opero, ayer hice una cirugía como paciente de estancia corta, los estoy tratando la gran mayoría de las cirugías, los opero y no los veo, alguien lleva la receta y los veremos ya después en el consultorio. Es muy importante todo el manejo prequirúrgico. Esto va a ser difícil hacerlo, tener 2 camas en un solo cuarto, en un hospital público con 2 metros de separación. Va a ser complejo, se va a tener que hacer. Hay que hacer una valoración por infectología siempre, anestesiología, medicina interna el día de la cirugía, tener siempre un laboratorio actualizado y muy importante lo que estoy poniendo abajo, el consentimiento actualizado para COVID-19. Los pacientes deben de firmarnos un consentimiento informado de que pueden contagiarse de COVID al momento de entrar a un hospital a una cirugía. Entonces, muy importante porque un paciente nos puede reclamar que se contagió de COVID porque nosotros lo operamos. Entonces, muy importante que tengan el consentimiento informado. Es muy importante la prioridad de la seguridad de prioridad para el paciente y el personal de salud. Siempre hay que empezar con una PCR negativa, regularmente monitorizar el laboratorio del paciente, educar al paciente y a los familiares. Me ha tocado, ya he tenido 3 casos con COVID, que tenemos que educar a los familiares para que no vayan a visitar al paciente, para que no lo vean, para que le hagan únicamente por teléfono. Ha sido complicado, ha sido así. Es muy importante solicitar a todos los pacientes tienen que tener su estudio de COVID actualmente. Actualmente le pedimos la PCR y tomografía pulmonar. Pueden haber algunas falsas negativas, falsas positivas, sobre todo con la tomografía, pero se tiene que hacer. Considera a todo paciente sospechoso, es la mejor forma de protegernos. Tenemos que usar en forma adecuada el equipo de protección y si el paciente estaba positivo, que cumpla el aislamiento por 14 días y después operarlo. Seleccionar los pacientes, bueno, hay que saber usar el criterio de que el paciente no ha estado expuesto a la infección por 72 horas previos a la cirugía, expuesto pero asintomático, pero con una PCR de 72 horas previas a la cirugía negativa, en inmunología y lo que les comentaba, la tomografía de tórax. Un paciente que ya ha superado la infección, hacer la prueba que es por la IgG de la inmunología, y pacientes sospechosos con test inconcluso, repetir el COVID, diferir la cirugía, hacer las pruebas y la tomografía de tórax. COVID, si el paciente es positivo, postergar la cirugía 6 semanas si se puede y estudios de inmunología. Un paciente con COVID y comorbilidades, hay que postergar la cirugía todavía más. Esos pacientes se nos van a complicar y es muy probable que fallezcan. Aquí tenemos el riesgo potencial de complicación. Si ustedes ven, la edad definitivamente va en relación a las complicaciones y nosotros el reemplazo de cadera lo vamos a hacer entre los 60 y 70 años o 70 años y 80 años. Entonces, ahí los pacientes, las posibilidades de complicarse van en nuestra contra. Esto es si el paciente tiene para cirugía electiva, los riesgos presentes, esto está muy, muy fácil de entender. Cuando se va a diferir la cirugía es muy importante usar el criterio, ahí es muy fácil saber cuándo debemos de diferir la cirugía en este tiempo. Postquirúrgico, lo que les decía, en la recuperación casi no vemos a los pacientes, mantenernos a 2 metros del paciente. La analgesia hay que usar de preferencia en la cirugía bloqueos para que se elimine la producción de aerosoles durante la intubación. La consulta externa hay que tener el distanciamiento social, que es muy importante. Mantener a los pacientes que no se junten en la sala de espera, que se mantenga el paciente separado, que no vengan familiares o que cuando mucho venga un familiar. Telemedicina, que todos lo hemos hecho, al menos por el WhatsApp, entonces eso se va a seguir haciendo. El triage quirúrgico, aquí esto ya no tiene ningún otra chiste, ya sabemos cuáles son las emergencias, las urgencias y las urgencias que de alguna forma se pueden hacer electivas, entonces como rupturas tendinosas, etcétera. Pero lo que se tiene que operar, infecciones articulares, la mayoría de los casos de trauma, y lo que es una verdadera emergencia, una condición que ponga en riesgo
la vida o alguna extremidad, ¿no? Todo lo demás se va a poder postergar. Consentimiento informado es muy, muy importante que lo llene el paciente y lo firme, es muy importante. Como conclusiones, la cirugía depende de los comités locales, tiene que haber un comité en cada hospital, la situación actual de cada país, obviamente nosotros estamos en una situación todavía de alta persistencia. No olvidar el consentimiento informado, el screening de la PCR, las prendas de protección, seguir a los guías locales, realizar protocolos locales, apoyar a los equipos de trabajo. En nutrición se ha pedido que se recircule al personal médico, que se vaya en apoyo. Se van cansando los médicos, los colegas están allá, pero nosotros desafortunadamente no tenemos gran cosa que hacer. Medidas de mitigación, lavándonos las manos, distanciamiento social, permanecer sanos y saludables. Es bien importante. Muchos colegas se han infectado y hay que permanecer sanos y saludables. Y sobre todo hay que mantenernos informados. Como les decía, esto va cambiando. Tenemos que saber cuándo se va a poder empezar a actuar en forma habitual y hacerlo con la mayor seguridad posible. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcial. Creo que nos platicó un poco de todo, menos de la consulta, pero bueno, ahí andamos. Va ahorita Daniel Diego a platicarnos. Va a tocar temas que el doctor Marcial ya abordó de manera somera en este momento, sobre los protocolos de atención en pacientes ya con fracturas de cadera. Antes de que continúe Daniel, quiero, bueno, por supuesto agradecerles a todos, comentarles que el cambio de horario es la primera vez que el colegio hace esta sesión a las 2 de la tarde, habitualmente es a las 8 de la noche, pero bueno, es porque el doctor Manuel Rivas de España está con nosotros, allá son las 8 o 9 de la noche, entonces ese es el motivo, y bueno, aprovechar y agradecerles a todos que estén aquí. Daniel, por favor, protocolos de atención en fracturas de cadera. Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al colegio, al doctor Víctor Aguirre por esta oportunidad de presentarme y hablar un poquito de protocolos de atención del paciente con fractura de cadera en los tiempos de COVID. Definitivamente que seguimos con los problemas que habitualmente tenemos, pacientes que se caen en su domicilio, pacientes de la tercera edad, y podemos ver diferentes fracturas del fémur proximal, el cual puede ser subcapital, sea reciente, o pacientes que han estado en su domicilio, no han podido ser trasladados por temor a llegar a estos hospitales. También fracturas trocantéricas son las que predominan, con una gran osteoporosis. Diversos tratamientos podemos otorgarles, como son las prótesis total de caderas, las artroplastías parciales, clavos de cuarta generación o incluso las placas de HS que siguen siendo caballitos de batalla. Luxaciones protésicas, vemos aquellos casos en diferentes hospitales que han sido tratados y que lamentablemente se siguen luxando y que están llegando a nuestro servicio, y vemos también accidentes de alta energía, como pueden ver en este video, en el cual lamentablemente siguen llegando a nuestros hospitales, ya sea institucionales o privados. Cuando llega la pandemia, el Colegio Mexicano, en el 25 de mayo de este año, nos permitimos un grupo de médicos hacer recomendaciones para el tratamiento. Y bueno, diferentes escenarios, el escenario inicial, con pequeños brotes del 28 de febrero al 23 de marzo, y después nos vamos a la propagación comunitaria, que es el 23 de marzo al 21 de abril. Y la propagación amplia, que es de 21 de abril y que lamentablemente continuamos en ella. El mapa rojo, y ya el doctor Víctor Aguirre nos comentó, lamentablemente el número de defunciones que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, estas recomendaciones que hizo el colegio se enfoca a los cuidados que debe tener el médico en las diferentes áreas, en el consultorio, en urgencias, en quirófano y en la cirugía programada. Ya se comentó por el doctor David Marcial que el periodo de incubación, el periodo prodrómico, es el que sigue poniendo en riesgo a nuestra población y principalmente a los trabajadores de salud. Esto incluye médicos, enfermeras, técnicos
dietistas, todos aquellos que trabajan en el área de hospital. Si ustedes ven los números, 30% de los pacientes son trabajadores de la salud. Ya mencionado también, las pruebas que se recomiendan son la de PCR-RT, que significa la reacción de cadena de polimerasa con transcripción en reversa positiva, y la TAC de pulmón, que nos da las opacidades de vidrio desmerilado y consolidado. Cirujanos ortopedistas infectados. Aquí pongo la referencia de este artículo que fue hecho en el lugar de origen en Wuhan, en la República Popular de China, en la cual estudiaron cuáles son los médicos. Y fíjense nada más que la edad promedio de los ortopedistas infectados es de 36 años. Y el cuadro típico, la fiebre, tos, fatiga, diarrea y cefalea. Los laboratorios, una linfopenia, una elevación de la proteína C reactiva y leucopenia. Y las áreas probables de infección fueron principalmente el área de hospitalización. Las áreas públicas en segundo lugar, tercero el quirófano, cuarto terapia intensiva y por último la consulta externa. Un factor muy importante es el uso del cubrebocas N95. Diferentes escenarios, como el área de emergencia, que llega un paciente, como es el caso de una amputación traumática. No lo conocemos, es un paciente desconocido, por lo tanto, debemos de sospechar que puede traer el virus COVID-19. Y esta cirugía se debe de realizar siempre con el protocolo de ATLS en las primeras 8 horas y después realizar las pruebas. Todo el equipo, todo el personal debe utilizar el equipo de protección personal, sin excepción. Cubrebocas N95, lentes protectores, máscara facial, nunca brincarnos el protocolo de ATLS y después se debe realizar las pruebas pertinentes a las del virus. Si tenemos el caso de una urgencia, tenemos esa ventana de 48 horas, fracturas desplazadas, huesos largos, caderas, una lesión tendinosa, reducción cerrada de fracturas, y podemos nosotros pasarlo a un área especial y hacer las pruebas y podernos esperar estas 24, 48 horas, ya sea para pasarlo a un hospital, al cuarto, perdón, o al quirófano, con esa seguridad. El protocolo ya mencionado. Cuando estamos en el área de hospital y es el caso de un paciente COVID negativo, no debemos de minimizarlo. Debemos de utilizar el equipo de protección personal. El pase de visita no debe ser como antes con el jefe de servicio, todos los adscritos, todos los residentes, estudiantes, fisioterapia, enfermería. Ahora cambia, es nada más el médico tratante con su residente o con la enfermera. Si vamos a realizar una exploración de nuestro paciente, siempre guantes estériles. Recuerden que el paciente traumático tiene de por sí ya un sistema inmunodeficiente. También se debe de proveer un cubrebocas al paciente y al familiar. Pruebas de COVID y TAC de pulmón de acuerdo a la evolución, si es que empieza a tener síntomas relacionados a problemas respiratorios. Si el paciente es sospechoso de COVID positivo, entonces, si nosotros, el hospital, no tenemos pacientes COVID, trasladarlo. Pero si tenemos una área especial, debemos de pasar el paciente ahí. Si el paciente necesita, por alteraciones ya respiratorias o el uso de puntas nasales, encima de él debe de utilizar su cubrebocas. Debemos de tratar de hacer una cirugía a la brevedad si las condiciones generales del paciente lo permiten. Esta es una fotografía de un compañero y amigo donde ustedes pueden ver cómo debe de entrar el médico a ver al paciente. Doble gorro, doble guantes, cubrebocas N95, gafas, máscara facial y esta ropa especial aislante. Al final la deben de desechar o limpiarla con desinfectantes a base de cloro.
Si el paciente es COVID sospechoso positivo, el doctor, después de verlo, se debe de bañar y cambiar de ropa. Si debemos o necesitamos trasladar el paciente a otra área, debemos de establecer una ruta, hacer un equipo con los agentes de seguridad para que en el camino haya la menor cantidad de personas, incluso en el área de los elevadores. Todos deben utilizar el equipo de protección personal y minimizar la pérdida de tiempo en su transporte. Lamentablemente va a existir pacientes que se contraindique su cirugía, pacientes que tienen una fractura de fémur proximal y son COVID positivos. ¿Cuándo es eso? Cuando la saturación de oxígeno es menor del 90% y su temperatura sea mayor de 38 grados. Va a empezar con signos de falla orgánica múltiple y alto riesgo de mortalidad a corto plazo, y eso lo mencionaron nuestros colegas allá en el norte de Italia. Quirófanos, paciente COVID sospechoso positivo, realizar la cirugía dentro de las primeras 24 horas. Evitar el sangrado, podemos utilizar el ácido tranexámico, mejorar sus vías respiratorias. Un protocolo muy recomendable es utilizar heparina de bajo peso molecular, soluciones hidratantes y antibióticos y mejorar su saturación de oxígeno y bajar su temperatura menos de 38 grados. Si el paciente es COVID negativo, sigue siendo objetivo primordial hacer una cirugía dentro de las primeras 24 horas. Protocolo de cirugía estándar, y como mencionó el doctor Marcial, la sala debe ser de presión negativa o neutra. La preparación de anestesiología es muy importante. Muchos de nuestros hospitales en México no tienen una sala de preanestesia, por lo cual, cuando el anestesiólogo esté trabajando, nosotros debemos de permanecer afuera por lo menos 15 minutos. Es recomendable utilizar el bloqueo de nervios periféricos. Y el problema de las intubaciones son que se puede infectar tanto el anestesiólogo, por eso la caja de acrílico. El equipo de protección personal, cubrebocas N95, gogles, máscara facial, batas repelentes a líquidos, doble guantes y en caso de utilizar aerosoles, utilizar los respiradores purificantes de aire motorizado. La protección de los cirujanos, como ya se ha mencionado, doble gorro, doble guante, máscara facial, gogles, cubrebocas N95 y batas repelentes. Evitar el uso de electrocauterio y estas escafandras de aire reciclado. Otros instrumentos que hay que evitar son las fresas acetabular y las sierras oscilantes. También estos pueden desprender partículas de aerosol. El virus también está en los líquidos corporales. Se debe de evitar usar el lavado pulsátil para evitar salpicaduras. Valorar el uso de clavos no fresados para evitar las embolias y los vástagos femorales no cementados por alteraciones cardíacas que el doctor Darío Garín va a platicarnos un poquito más adelante. En el postquirúrgico se debe desechar la ropa quirúrgica, desechar el equipo personal de protección o limpiarlos con soluciones descontaminantes. Lavarse las manos antes de retirarse del área quirúrgica y el cirujano, si es posible, tomarse un baño y cambiarse de ropa. Mensaje a casa. Somos médicos, no héroes. Un médico enfermo no puede ayudar a pacientes. Uso estricto del equipo de protección personal en todas las áreas del hospital y debemos de priorizar la cirugía si son emergencias o urgencias y obviamente en estos tiempos la cirugía electivo hay que tener mucho cuidado. Protocolo siempre cumplir a la totalidad. Todos somos colegios y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Daniel Diego Boll. Bueno, muchos casos que nos dejan, que nos ponen la piel como chinita, ¿no? Pero pues es a lo que te encuentras
todos los días en Lomas Verdes. Entonces, pues un hospital pues, de guerra. Continuando con el programa, quiero presentarles al doctor Darío Garín. Él nos acompaña de la ciudad de Tijuana. Él es profesor titular del curso de cirugía articular en el Ángeles de esa ciudad de Tijuana. Por favor, Darío, platícanos sobre el reemplazo total de cadera versus hemiartroplastia en fracturas subcapitales en época COVID, entendiendo un poco si el tiempo de verdad es importante para un mejor desenlace en estas situaciones. Gracias, Víctor. Primero que nada, gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación y gracias a Víctor Aguirre, titular del Comité de Cadera y Rodilla. Bueno, vamos a hablar acerca del reemplazo de cadera versus hemiartroplastia en pacientes con fracturas intracapsulares o subcapitales y COVID-21. Como sabemos, y ya lo mencionó también Daniel, las fracturas intracapsulares de cadera van en aumento debido al envejecimiento de la población. Las pacientes femeninas son las más afectadas. El mecanismo, alta energía en los jóvenes, como también nos lo demostró el doctor Daniel, y bueno, las caídas de baja energía en pacientes más ancianos. Y bueno, tenemos las otras fracturas que son en pacientes con terreno previamente dañado o patológico. Algo que es muy importante, lesiones asociadas con fractura de diáfisis hasta el 6 al 9% y una mortalidad del 25 al 30%, una mortalidad bastante alta. ¿Cuáles son las consideraciones de tratamiento para estas fracturas intracapsulares? Bueno, primero que nada, la edad cronológica, aunque en estos tiempos creo que ahorita es más importante la edad fisiológica, ya que tenemos pacientes de tercera edad que son muy activos. Las demandas funcionales de ese paciente es muy importante también. La presencia o no de osteoartritis previa, otro aspecto muy importante. Y bueno, uno de los que nos va a regir qué tipo de implante vamos a utilizar es el desplazamiento de la fractura. Algo que hay que mencionar es que estas fracturas dejan secuelas muy importantes y ponen en riesgo el bienestar físico del paciente. Entonces, por lo general, siempre son quirúrgicas este tipo de fracturas. Algo que también hay que mencionar es que los pacientes de edad avanzada presentan más comorbilidades y estos pacientes son afectados más adversamente por este COVID-19. La cirugía de cadera en una fractura intracapsular estabiliza al paciente, permite su movilización temprana y permite una mejor ventilación y manejo de vías aéreas de ese paciente. ¿Cuáles son las indicaciones para la artroplastía? Edad avanzada, osteoartritis previa, fracturas desplazadas, hablando de la clasificación de Garden 3 y Garden 4. En cuanto a la osteosíntesis, ya está descrito que en estas fracturas la osteosíntesis tiene una tasa de no unión desde el 5 hasta el 30% y la osteonecrosis de la cabeza femoral desde el 10 al 45% de los casos. Y bueno, ya está publicado también mejores resultados con artroplastía en mayores de 65 años. ¿Cuáles son los tipos de artroplastía que tenemos? La hemiartroplastía, ya sea uni o bipolar, el reemplazo total o la doble movilidad. Y de qué va a depender que escojamos uno de estas técnicas o implantes, de la expectativa de vida del paciente, de la demanda que tenga ese paciente sobre el implante. Algo que es muy importante, el estado cognitivo del paciente también. Son pacientes a veces ancianos donde existen alteraciones de su estado de conciencia y la calidad ósea para valorar si utilizamos implantes cementados o no cementados. Hablando de la hemiartroplastía, ¿en quién va a estar indicado? Bueno, esto va a estar indicado en pacientes con una expectativa de vida corta, hablando de 4 a 5 años, pacientes que tengan baja demanda. Ya está publicado también menor tasa de revisiones y mortalidad con los implantes bipolares versus los unipolares. Y bueno, ya todos sabemos también que la bipolar actúa como unipolar al año y esta copa siempre tiende a horizontalizarse. Entonces es como va a quedar esa prótesis. Algo que es muy importante es que con estos implantes a veces es un poquito difícil restaurar el óseo femoral, por lo que a veces tenemos problemas de los aductores. También ya está descrito que con estos implantes, la hemiartroplastía, existe erosión acetabular, se presenta lisis en el 32% de los casos, se describe que puede ser hasta 0.7 milímetros por año, y dolor en el 49% de los pacientes a los 3,5 años. Y también la dificultad de la marcha en el 60% de los pacientes. Algo que es muy importante mencionar es que la luxación aquí es más tardía que el ATC, pero se iguala a los 4 años. Entonces, las tasas de luxación con una ATC y una hemiartroplastia es muy similar a los 4 años después de la cirugía. En el reemplazo total de cadera, bueno, aquí va a depender de la edad del paciente
igual la capacidad funcional previa a esa fractura. Es el tratamiento de elección en pacientes entre 60 y 65 años en Estados Unidos y en la Unión Europea. Ya está comprobado mejores resultados en escalas funcionales y menores tasas de revisión. 6.4 del apósito total de cadera contra 33% de la osteosíntesis y 24% de la hemiartroplastia. El reemplazo total de cadera, mejor costo-beneficio a largo plazo, mayor supervivencia. En cuanto a infección, sin diferencias con la hemiartroplastia. Las desventajas es la mayor pérdida sanguínea, aunque en estos momentos con el uso del ácido tranexámico nos ayuda bastante. Obviamente son cirugías más costosas, ya que los implantes son más costosos. Y algo que también es muy importante mencionar es la mayor tasa de luxación a corto plazo, que puede presentarse hasta el 15% de los pacientes. Pero cabe mencionar que después de los 4 años ya está descrito que la tasa de luxación es muy similar a una hemiartroplastia. La doble movilidad, ¿qué le vamos a utilizar? Ahorita que está muy de moda, yo en lo personal no tengo experiencia, bueno, pero son pacientes que tienen mucho riesgo de luxación, generalmente pacientes con estado cognitivo alterado, en pacientes con insuficiencias musculares, en pacientes con deformidades espinales importantes, en pacientes con una alineación espinopélvica fija, estos pacientes instrumentados, y cabe mencionar que, bueno, las tasas de luxación es de 4.6 contra el 14.6 con la bipolar, y de 0% contra el 10.4 con la prótesis total de cadera. Y bueno, parece que la supervivencia a mediano plazo ha sido muy buena, de 97.8%. Hablando un poquito de la cirugía de cadera en COVID, bueno, ¿qué es lo que se recomienda? La anestesia debe ser una anestesia neuraxial con un bloqueo periférico, y evitar lo más que se pueda la anestesia general, como ya lo mencionó el doctor Daniel Diego. Menor número de personas dentro de la sala de quirófano, todos con su equipo de protección personal, como ya lo mencionó también el doctor Marcial. El abordaje, esto es bien importante, el tipo de abordaje, el habitual, el que tú siempre utilizas, que permite una buena exposición y que tenga menor tiempo quirúrgico y también que sea el menos agresivo posible. Entonces, siempre utilizar ese abordaje al cual tú estás acostumbrado a utilizar. También algo que se tiene que mencionar es tener el menos número posible de charolas de instrumental, ya que está comprobado que este virus puede durar hasta 72 horas en el metal. Entonces, tratar de evitar muchas charolas dentro de la sala de quirófano. También se recomiendan los separadores autoestáticos para también disminuir el número de personas dentro de la sala de cirugía. Limitar el uso de equipo de poder, también ya mencionó, ya que este equipo de poder produce aerosoles. El electrocauterio, hay que ponerle succión con las técnicas ya descritas en varios artículos. Algo que se mencionó y que mencionan los ingleses en sus guías es que en las fracturas intracapsulares por fragilidad, ellos recomiendan la hemiartroplastia, preferentemente bipolar. Ya lo mencionó también el doctor Marcial, las fracturas absorbibles, y para que el paciente no regrese a la consulta para el retiro de puntos, se deben utilizar apósitos transparentes. Y bueno, algo que es muy importante es que permitir que ese implante nos permita una movilización temprana de ese paciente y una alta dentro de las 24 a 48 horas después de la cirugía. En conclusiones, bueno, las fracturas intracapsulares son fracturas de pacientes de edad avanzada. Como lo sabemos, estos pacientes presentan más comorbilidades y pueden ser afectados más adversamente por este COVID-19. En las fracturas desplazadas se tiene que hacer una hemiartroplastia por los malos resultados que se tienen con los otros tipos de tratamiento, como osteosíntesis. ¿Cuáles son las ventajas? La movilización temprana y un mejor manejo de la vía aérea. Lo que se modifica en realidad es el procedimiento, no la técnica o la elección del implante. El ingreso, desde su ingreso, los equipos de protección personal, la anestesia, el abordaje, los cuidados postoperatorios y el alta temprana. La elección del implante es el mismo, es igual que en la pandemia o no pandemia. Hemiartroplastia en pacientes de baja demanda con una expectativa de vida corta, menor a 5 años y con escasos recursos. La doble movilidad en pacientes con aumento de riesgo de luxación, donde existe un estado cognitivo alterado y donde existan deformidades de la columna importantes o instrumentaciones de la columna. Y ATC es el tratamiento de elección. Aquí, obviamente, si vamos a seleccionar un implante cementado o no cementado, va a depender de la calidad ósea, aunque se ha mencionado un poquito, y lo mencionó el doctor Daniel también, Daniel Diego, acerca de las alteraciones cardiovasculares, pero bueno, va a depender mucho de la alteración, de la calidad ósea para ver si es un implante cementado o no cementado, y el paraarticular, pues bueno, de la actividad del paciente. Gracias. Muchas gracias, Darío, por tu plática. Cuando diseñamos esta charla en particular, pues había como esas dudas, ¿no? De si hay que hacer todo muy rápido, poner una prótesis
una hemiartroplastía para evitar tiempos prolongados, pero bueno, creo que ahora iremos respondiendo esas dudas que pueden existir en el auditorio. Finalmente quiero presentar al doctor Manel Rivas. Él es jefe de la unidad de cadera del Hospital Universitario de Exeus en Barcelona, España. Ellos de aquel lado del Atlántico nos llevan más o menos un mes de diferencia de ventaja. Los comportamientos epidemiológicos han sido ligeramente diferentes. Entonces ellos ya arrancaron con su cirugía electiva con los protocolos que ahora el doctor nos va a platicar. Doctor Rivas, por favor. Muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un placer estar con mis compañeros de México, con los que he compartido tantas horas. Y bien, nada, es como estar hablando en casa, es lo mismo. Bien, yo lo que os voy a hablar un poco es de cómo hemos procedido a retomar la cirugía electiva. Como ha dicho muy bien el doctor Aguirre, llevamos desde principios del mes de mayo realizando ya cirugía electiva, no en todos los hospitales. O sea, en aquellos hospitales que son referencia COVID, pues evidentemente la situación no es posible, pero un hospital que en el momento de la alarma tuvo que dedicar todos sus recursos, menos una parte que dedicó a sus urgencias, a los pacientes COVID, pues inmediatamente cuando esta curva se ha aplanado y la tasa de contagio, como aquí se señala, baja por 1, entonces es cuando los hospitales de nuestras características, nuestro es un hospital universitario privado, pero muchos otros también son del sistema público de salud, pues retomamos la cirugía electiva. Pero hay que tener presente una serie de condiciones. La primera, la pandemia no está terminada. Y de esto, mire, voy a explicar una cosa. Yo tenía un abuelo que era jefe de medicina interna de un hospital que ahora es el Hospital de San Pablo, antes era el Hospital de la Santa Cruz. Tenía un ayudante que luego fue muy famoso, que era el profesor Santiago Ramón y Cajal. Y ellos ya en su momento tuvieron que lidiar con la famosa gripe española y una gran epidemia de cólera que azotó Barcelona. Y él siempre decía algo que creo que hoy día, un siglo después, sigue estando vigente. Explicaban que para que podamos considerar que una pandemia o una epidemia esté terminada, hay que tener presente 4 supuestos. O que gran parte de la población, en España solo es el 6% actualmente, un 60% haya adquirido una inmunidad de grupo, o que el virus o la bacteria haya mutado a formas menos virulentas, que existan tratamientos eficaces y que exista ya una vacunación para la población. Como no hay ninguna de estas condiciones, pues evidentemente, y no lo decimos ahora, ya se decía hace un siglo, la pandemia no ha terminado, solo que podemos de alguna manera pues reasumir nuestras actividades teniendo presente cuando se minimiza la tasa de contagios, cuando esta famosa R va por debajo de 1. Pero hemos de aprender a convivir con el coronavirus. Hemos, como muy bien han dicho todos los ponentes, evitando su propagación y evidentemente limitando la posibilidad y el alcance de una segunda ola que, como todos saben, la primera nos está dando de cabezazos a todos y nos lo han dado. Y bien dado que nos lo ha dado. Y lo que puede pasar si nosotros no lo limitamos es que la curva de nuestro dromedario se nos vaya a convertir en la curva de un camello o, quién sabe, otro animal que pueda tener más jibas si aún cabe. Y bien, algo que creo que incluso se publicó en el Lancet, este trabajo, que nos puede hacer una idea de qué puede pasar si intervenimos pacientes en plena pandemia de cirugía electiva. Esto es una publicación que salió en Lancet ya hace 2 meses en un hospital de los más importantes en Wuhan, donde pudieron ver que en una serie de pacientes entre 28 y 77 años, todos los pacientes desarrollaron una neumonía postquirúrgica, de los cuales el 40% tuvo que ingresar en UCI con 7 defunciones, lo que elevó la tasa de
una defunción por cada 5 pacientes intervenidos electivamente. No estoy hablando de urgencias, es decir, que es algo muy serio. Muy bien, pues así las cosas, debemos de alguna manera plantearnos, y así es como lo pensamos, requisitos para el retorno. La primera, hacernos un poco la idea de dónde estamos e intentar crear circuitos protectivos que deben tanto estar en los ambulatorios, en el área quirúrgica y en las plantas de hospitalización, así como también en las zonas de exploraciones complementarias. Pero para ello también debemos contar con algo que a veces falta, que es tener número suficiente de contingente laboral. Y claro, importante, que no se nos infecten. Como se ha dicho antes, se ha explicado perfectamente esta tasa del 30%. Yo conozco hospitales en España donde, muy importantes, donde precisamente han sufrido esta tasa del 30%. Disponer de las pruebas diagnósticas, tanto analíticas como diagnóstico por imagen, y como también se ha anunciado antes, la aprobación por parte de las autoridades sanitarias. En cuanto las autoridades nos han dado el visto bueno a empezar la cirugía electiva, pues así lo hemos realizado. Fue la primera semana del mes de mayo. Y este es digamos, lo que nosotros en nuestro hospital que el doctor Víctor Aguirre conoce porque ha pasado una buena temporada, y otros también doctores que creo que también están aquí hoy presentes en este seminario. Bien, es un hospital del año 2007 con una longitud de 160 metros y que, bueno, tal como está construido, permite de una manera más o menos eficaz crear estos circuitos protectivos. ¿Qué hacen los circuitos protectivos? Los circuitos protectivos lo que hacen es proteger a los pacientes que son COVID negativos, o que se estima por todas las pruebas que luego explicaré que son COVID negativos, y aquellos que se han curado de COVID, de los COVID positivos que se tratan en urgencia. ¿Cómo? Comprobando su negatividad y aislándolos de los COVID positivos durante todo el circuito hospitalario. Para ello hay una serie de filtros que ahora explicaré. Y la otra, ¿cómo reiniciamos esta cirugía? Al menos nosotros lo hemos hecho de esta manera. Algunos hospitales, viendo cómo hemos reiniciado nosotros, ahora han reiniciado y son un poco menos selectivos. Pero tengo que decir que nosotros en nuestro hospital reiniciamos la cirugía de esta manera, con los pacientes de menor riesgo de desarrollo de COVID grave, con cirugías de menor riesgo quirúrgico, complicaciones, y sobre todo aquellas cirugías que requieren una menor estancia hospitalaria. Y para poderlo implementar hay una serie de filtros. El primero, nosotros a los pacientes les enviamos en su día, ya en plena pandemia, informaciones, les actualizábamos, tanto vía SMS como vía correo electrónico, a partir de sus bases de datos, de todo lo que iba aconteciendo. Y cuando ya les comunicamos que podían venir, y especialmente siguiendo estos pasos que he dicho antes, de pacientes de bajo riesgo, se les fue informando que podían acudir a la consulta, debiéndose ausentar aquellos que, si presentaban signos, por favor, que no se quedaran en casa, que se fueran directamente a visitar por el servicio de medicina interna de nuestro hospital, que está una parte en el área COVID positiva. Y esto lo hicimos muy a rajatabla, insistiendo a los pacientes, de una manera, quitarles también un poco el miedo de encima. Y esta es la nota que se les enviaba continuamente en el email. Deben llevar puesta la mascarilla cuando vengan a visitarse. Hay que controlar estas distancias, estos famosos 2 metros. Traten de ser puntuales. Si no son puntuales, no pueden entrar en la hora indicada. A la consulta solo puede acceder un paciente solo, sin acompañar, a menos que sea una persona dependiente o un menor. Y siempre repito, la distancia social. A esto le hemos llamado el protocolo de hospital seguro. El segundo filtro de este hospital seguro es, si al paciente lo hemos de intervenir, pues hacer toda una serie de pruebas que comprenden en el examen por parte no solo las nuestras, que determinarían la cirugía a realizar, sino por parte de medicina interna y anestesiología en cuanto al examen preoperatorio.
a todos los pacientes, repito, a todos los pacientes, les realizamos por el test ELISA la detección de las inmunoglobulinas M y G. Y 48 horas antes les hacemos a todos los pacientes, esto fue difícil, pero se pudo, al final se logró, en conjunción con el hospital clínico, que posiblemente muchos lo conozcan, la PCR, que antes ya se ha comentado. Y a los pacientes les hacemos las radiografías de tórax, AP y perfil, de parénquima pulmonar, así como también el TAC torácico. Y debo decir que en España, desde el día 16 de mayo, hay una ley por la que, si bien nosotros en este sentido no es obligatorio realizar un TAC torácico, si bien nosotros sí lo realizamos a todos los pacientes de manera preoperatoria. Después, la separación física. Como he dicho, es un hospital que permite, tenemos una longitud de 160 metros. Cuando vinimos a este hospital, incluso habíamos propuesto en las plantas superiores, donde están las plantas de hospitalización, a las enfermeras poderlas enseñar a patinar y que circularan con patines y no caminando. Bueno, era un poco, podría haber sido bastante eficaz, porque al menos cada una tiene que recorrer 80 metros. Y esta separación física se puede hacer tanto en el servicio de urgencias como en el quirófano y estas salas especiales diferenciadas de radiodiagnóstico y la planta de hospitalización. Esta es la planta -1, es la planta de los quirófanos. Pero esto ha seguido también en las plantas superiores. El circuito COVID negativo, el mayoritario hoy por hoy, pero tenemos una pequeña parte que incluso por ley es necesaria de circuito COVID positivo. Hay presiones, y tengo que decir hoy día, para eliminar esto, si bien, para eliminar el circuito COVID positivo, si bien hemos de ser realistas, no se puede eliminar. No se puede porque debemos aprender a convivir con coronavirus. Y después, el cuarto filtro es el procedimiento. Nosotros aquí, esto fue con todos la red de hospitales, es una red de hospitales hispano-alemana, configuramos un protocolo conjuntamente y tomamos aquellos de la Academia Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla, como antes también se ha mencionado, también los de la ESCA, los de la Sociedad Internacional y la Sociedad Alemana de Cirugía Ortopédica, y tomando en cuenta estas variables que son edad, índice ASA, de riesgo quirúrgico, de riesgo anestesiológico, tipo de cirugía, tiempo de estancia, necesidad o no de UCI, si está reservada o no, si es verdaderamente necesaria o opcional, y necesidad de seguimiento por medicina interna. Bajo estas premisas elaboramos un escenario de las cirugías electivas, que las dividíamos en 4 grupos, como a continuación voy a mostrar. Posiblemente el hospital que mejor conozcan de nuestra cadena es la Endoclinic de Hamburgo, que es de la misma cadena de hospitales hispano-alemana. El primer grupo y el grupo que llamamos 2A son pacientes que tienen una edad por debajo de los 60-65 años, un ASA de 1, es decir, no tienen comorbilidades. Ya sabemos todos que entre 60 y 65 pueden aparecer cuando menos una comorbilidad, pero pacientes, digamos, que estarían en este grupo, cirugías de un día de hospitalización, por antonomasia serían, por ejemplo, lo que son las artroscopías de cadera, las cirugías mini invasivas del choque femoroacetabular y las prótesis por vía mini invasiva, que son pacientes que o bien están 1 o 2 días o como mucho alargando 5 días y que ninguno de ellos ha necesitado UCI. Y estos han sido objeto de revisión e incluso preparado para publicación, porque estos son el objeto de lo que voy a presentar a continuación. En segundo lugar, y yo creo que aquí en la fotografía sale nuestro buen amigo, organizador, Víctor, el doctor Aguirre, está aquí, precisamente en una cirugía de osteotomía pélvica, que nos dio, además fue una muy grata experiencia poder disfrutar con él de horas trabajando juntos. Las cirugías de pacientes que también son, considerémosles también jóvenes con bajo riesgo, que no tienen prácticamente, llamaríamos comorbilidades,
pero que ya vamos a hacer o cirugías un poco más complejas, prótesis primarias más complejas, osteotomías periacetabulares, osteotomías combinadas con fémur, o sea, operaciones de un poco más, digamos, de riesgo, con mayor estancia clínica y que, salvo algún caso, muy de tarde en tarde, vayamos a necesitar la estancia en UCI, y mucho menos por seguimiento después por medicina interna. Lo que sí hay que decir que, viendo cómo luego los explicaré, hemos juntado con los del grupo 3, que son los pacientes de más edad, que son los con los que hemos empezado ahora. Estos dos grupos de aquí son los que ahora hemos reiniciado estos días la cirugía electiva. Pacientes pues ya de más edad, que hacemos también cirugía, por ejemplo, de prótesis primaria, que van a estar 2, 5 días y algunos algún día más, y que muchos de ellos, por sus comorbilidades, pues van a tener también un seguimiento en planta por medicina interna. Y finalmente el grupo tercero, que estos volveremos otra vez a evaluar, como hemos hecho hace una semana y media. Volveremos también a evaluar cuándo vamos a introducir estos pacientes, que son o bien pacientes jóvenes que realmente tienen un riesgo alto de que, caso de que pudieran desarrollar un COVID, pudiera tener un desenlace muy grave, o que tienen varias comorbilidades, que hacemos cirugías primarias o de recambio de prótesis, revisión, que van a estar más días, que casi seguro van a tener un seguimiento en UCI, y cómo no también los del grupo 4, que serían parecidos al grupo 3B, pero serían de mayor edad. Dejo diríamos, este protocolo, que puede parecer un poco abigarrado, a nosotros nos está resultando. Yo lo dejo para todos a disposición, porque de lo que se trata es precisamente de proteger a los pacientes, y como muy bien han dicho, se ha dicho desde el principio ya el doctor Marcial y todos los que han podido, que también nos debemos proteger para poder proteger a nuestros pacientes. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos hecho una evaluación durante las 3 primeras semanas de todos los 151 pacientes que hemos intervenido, de los cuales han sido 23 en cadera, fíjense, en todo el departamento. Ahora no, ahora ya estamos al 80% de la actividad. Pero fíjense que ha ido en excelente. La primera semana es que los teníamos aquí por corbato, como que el que se dice, nunca mejor dicho. Estábamos un poco asustados, digamos que las veíamos venir, no sabíamos realmente lo que iba a pasar. Tomábamos estas medidas, estos filtros que hemos dicho, este protocolo de hospital seguro. Y esto es lo que hemos ido haciendo de actividad. Hemos hecho 23 cirugías de cadera, de las cuales 9 han sido artroscopías, 2 cirugías mini invasivas de choque femoroacetabular, 11 prótesis primarias por cirugía mini invasiva y una retirada de material de una osteotomía periacetabular. Y fijémonos que lo que sí que es importante es que no hemos tenido intrahospitalariamente ni a posteriori en los controles complicaciones que pudieran derivarse de la COVID-19, para también, no digo nuestra sorpresa, pero que sí que a menos nos ha gratificado. Sí hemos tenido un caso de un paciente que por las tardes hizo febrículas, que después desapareció, y otro que tuvo por una vía salinizada, que al principio nos asustó porque realmente hizo todo una eritema y en la extremidad superior, en una prótesis de cadera. Nosotros utilizamos, pero fíjense, yo porque es que se dice que soy pastor, porque yo sí que lo he pasado. Yo pasé al principio, pasé por el COVID, y entonces pues tengo los HGGs elevadas, pero no tengo ni EGMs y esto. Suerte, tuve suerte. Pero mis compañeros van con las N95. Y bueno, es que llevamos ya la costumbre y normalmente las ponemos, pero teóricamente, como se ha dicho muy bien, ponérselas no es ninguna garantía, más al contrario, sino hay que autoprotegerse porque digamos, el circuito de aire es alto. Y esto es lo que hace. Lo que sí es muy importante es que tenemos muy poco personal, operamos con muy poco personal. Esos son ejemplos. Esto es una prótesis por vía mini invasiva de duomovilidad, paciente pues ya circulando por estas pistas de patinaje de estos 80 metros, haciendo ahí con su mascarilla y su historia. O durante estos días hemos operado a un jugador famoso, bueno, que se ha retirado, que había anunciado la retirada,
y que ha sido, bueno, noticia en todas, en toda España, evidentemente, pero y en todos los países hispanoparlantes, porque yo he visto noticias en todas partes. Y bueno, pues, porque como les va a ser familiar, pues ya la dejo aquí y ya está, que sepan que es, pues bueno, es la prótesis que se llevó, pero también debo decir que hay muchos entrenadores, jugadores, incluso ya que ya son veteranos, que no ejercen obviamente, pues que son portadores siempre y cuando cumplan con los protocolos de estas prótesis. No las ponemos así porque así. O cirugía mini-invasiva, bueno, con reconstrucción de cartílago, con quitosan y el paciente, bueno, pues lo mismo. En fin, no quiero tampoco aturdir de trabajos, pero sí que les puedo transmitir es que habiendo hecho un retorno a la actividad electiva con esto, diríamos, con esta graduación, que muchas veces por las características del hospital no es siempre posible, pues hemos tenido pues una experiencia importantemente satisfactoria, porque hemos podido, nuestra idea de proteger a los pacientes COVID negativo y a los curados de COVID mediante estas medidas clínicas y físicas, controlando en todo momento su negatividad y aislándolos del positivo, es algo que creo que al menos ha resultado. Reiniciar, otra cosa que entiendo que ha sido muy importante, ha sido reiniciar la cirugía, o sea, reseleccionando los pacientes. Es decir, de menos a más riesgo. Y riesgo son varias cosas. Y esto creemos, y esta manera es la manera que pensamos ir reintroduciendo incluso los casos ya de mayor riesgo. Ahora ya estamos en la fase 2. Diríamos que estamos en los pacientes del grupo 2B y los del grupo 3, que son estos pacientes que ya he mencionado antes, que ya que podrían en un momento dado pues tener algún riesgo mayor. Pero por ahora creo que también le estamos ganando un poco de tiempo, o sea, estamos ganándole al COVID un poco de tiempo porque también esta R va por debajo de 1, incluso las tasas de ingresos han bajado mucho más. O sea, estamos en la zona plana, pequeña. Nada, recordarles lo que ya nos iremos viendo y espero que si el año que viene, Dios mediante, pues podemos organizar el curso europeo de cirugía de cadera en el deporte, podernos encontrar, como ya dije la vez pasada, cuando estábamos todos reunidos, pues en Mérida, decir que podemos estar finalmente en el auditorio del Joan Camper y celebrar aquí la cena, aunque a alguno pues que le guste más la camiseta blanca, bueno, pues si no ya le daremos beta bloqueantes o lo que haga falta, pero bueno, tranquilos porque aquí también se respira bien. Y siempre, como siempre, estamos a la orden y para lo que necesiten. Como pueden ver, estamos muy cerquita del estadio. Estamos a cruzar de la calle, es decir, este es el hospital, ahora en este momento está vacío y nada, a la orden y agradecido, nada, explicarles cómo nos ha ido un poco este mes, algo más de mes y medio ya, que con el reinicio de la actividad electiva. Muchas gracias por haber podido participar. Doctor Rivas, como siempre, muchas gracias. Una excelente charla. Creo que para nosotros en este momento que estamos la mayoría empezando con protocolos de cirugía electiva, pues contar con la experiencia que tienen ustedes con estas semanas de camino, más allá que las nuestras, pues, ¿no? Entonces, para continuar ahora ya la parte de preguntas y respuestas, quiero pedirle al doctor Daniel Diego que nos haga la presentación de un par de casos clínicos que él tiene preparados, casos que son reales, casos que pueden estar ocurriendo pues, en los hospitales, en nuestra práctica cotidiana. Y después de esto, le voy a pedir al doctor González Romero, presidente de la Sociedad Mexicana de Cadera, que nos apoye con algunas preguntas para los panelistas. Yo también les tengo ahí un par a cada uno. Y bueno, por favor, Daniel. Pues le pedí al doctor Víctor Aguirre que me permitiera platicarles un poquito de estos casos que terriblemente sucedieron. El primero es un paciente masculino de 27 años de edad que el día 1 sufrió el accidente automovilístico, un impacto frontal contra un poste, el cual es atendido inicialmente por paramédicos y es llevado a la sala de urgencias. Siempre el protocolo de ATLS es muy importante. Paciente polifracturado, venía bajo los efectos del alcohol
estaba estable, digámoslo de esa manera, incoherente, pero bueno. Ustedes pueden ver aquí en la radiografía una fractura del fémur proximal acompañado de una fractura mayor de la pelvis, una fractura de la tibia, en las vistas AP y lateral, también involucraba el tobillo, y una exposición, una herida grande en la zona del tendón rotuliano. Ustedes desliza hacia la parte proximal del muslo, la rótula. Y bueno, siempre se trata de intervenir rápidamente a estos pacientes y colocarle los fijadores externos. El grupo de residentes son muy bien aplicados en estos hospitales. Y bueno, el paciente es referido a la hospitalización ya con sus fijadores externos. Y en el día 2, el paciente refiere un poco de tos, pero está estable. Ahí ustedes tienen la radiografía de la tele de tórax. Y en el día 3, ya el paciente presenta fiebre, disnea, tos, un malestar general y la saturación de oxígeno baja hasta el 80% y se incrementa la temperatura a 38.2. Por lo tanto, tenemos una sala de sospechosos de COVID y se realiza la prueba del ataque de pulmón y la PCR. Ustedes pueden ver aquí, lado izquierdo, cómo ya se empieza el infiltrado. Y vean nada más esta tomografía. Este ya es positivo a COVID. Todo el mundo está de acuerdo que estas radiografías ya son COVID. Y lamentablemente, en el día 4, este joven fallece. Y el reporte salió negativo, tanto como de la proteína, de la PCR, disculpen, y del ataque de pulmón nos refieren como una neumonía atípica. Y el segundo caso es una mujer de 21 años de edad, también accidente automovilístico, choque frontal, y ella sufre de una fractura de clavícula izquierda, meseta tibial, de tibia derecha, y también se le hace el protocolo de TLS. Vean nada más, pongan atención en esta radiografía de teletórax y se observa la fractura de clavícula, pero esos pulmones se ven muy limpios. Tiene una fractura de la meseta tibial, una abulsión de la espina posterior y una fractura de la tibia y se colocan estos fijadores. En el día 1, la paciente, esas son su tele de tórax. En el día 2, vean nada más cómo empieza un infiltrado. En el día 3, el infiltrado es mucho mayor y este es el día 4, en el cual ustedes pueden ver cómo se tomó todos los campos pulmonares. Y esa es su tomografía de pulmón. Lamentablemente fallece la paciente y también nos reportan una prueba negativa y una neumonía atípica. Entonces, este es los casos que yo les quería comentar porque creo que es muy importante que nosotros debemos de tomar a todo paciente como sospechoso de COVID. Estos son pacientes sanos que nadie sabía que traía el virus y que lamentablemente fallecieron en 4 días. Muchas gracias, Víctor. Al contrario, Daniel, a ti. Efectivamente, casos que, bueno, sabemos ahora que pueden estar los pacientes asintomáticos y estar infectados, ¿no? Y son los pacientes que pueden estar llegando a nuestra consulta, que podemos estar en contacto en el día a día, motivo por el cual, pues bueno, como bien comentó el doctor Marcial, pues tanto en la consulta, pedirles que no vengan que no venga con toda la familia, ¿no? Que venga el paciente únicamente, sin familiares, espaciarlos entre consulta y consulta, usar todos los equipos de protección, porque, pues bueno, no sabemos con qué nos podemos encontrar. Doctor José Luis González Romero, ¿alguna pregunta que quiera hacer a los panelistas? Sí, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Te lo agradezco bastante y a todos mis felicitaciones porque realmente es un
webinar muy completo en relación a este tipo de problemas. Para la pregunta que quiero hacerle a los panelistas es, ¿qué pasa con los médicos o con el personal quirúrgico que en el momento que operan un paciente, en este caso, por ejemplo, doctor Daniel Diego, en el caso de que usted sospechosamente o por prueba negativa, pero que por tomografía se hace la detección de una neumonía atípica, ¿qué pasa con los médicos del personal? ¿Se aíslan independientemente de que hayan tenido el contacto con este paciente de manera tardía de COVID o siguen trabajando? Sí, definitivamente que todos los médicos que hayan estado en contacto y las enfermeras y los técnicos se deberían de aislar. Se deberían de hacer las pruebas de PCR para saber si se contagiaron o no por el virus. Definitivamente que es una gran recomendación. Cada vez que uno ve a un paciente y más en estas condiciones que fallecieron, se deben por lo menos aislar y hacer las pruebas. ¿Y se aíslan en el hospital? ¿Se dejan de trabajar durante 14 días o siguen laborando? El hospital, yo estoy en 2 hospitales, en el hospital institucional y en el hospital privado. En el hospital privado nosotros estamos haciendo todas las pruebas a todo paciente que llegue a urgencias de COVID, del PCR y la TAC de pulmón. Y se pasa a una sala y ahí los tenemos 24 horas hasta que sea el resultado. Si es sospechoso de COVID, se debe de trasladar a otro hospital de COVID porque en el que yo estoy no se aceptan. Si es negativo, ya lo puedes operar y pasarlo. En los hospitales institucionales, pues lamentablemente no se están haciendo las pruebas de COVID ni las tomografías, excepto que el médico tratante sospeche que tiene el COVID y se hagan la prueba y la tomografía. Pero yo creo que tristemente no en una gran porcentaje en nuestro país no se está haciendo en los hospitales institucionales. Y estos casos que yo presenté me los facilitó un amigo y no fue algo que yo presencié. Entonces no te sabría decir si la gente que los atendió fueron aislados. Lo que sí sé que el médico tratante que vio el primer caso al muchacho, él sí se puso y lo presenté, es el doctor que tenía todo el equipo de doble gorro, doble guantes, el equipo blanco, el especial, con máscara facial, gogles, y todo ese equipo se desechó. Y es lo que uno debe de hacer. Otra pregunta para el doctor David Marcial. Realmente hemos visto que institucionalmente está diametralmente los equipamientos para este tipo de situaciones. De desgracia, yo tengo un hijo que es traumatólogo que estaba en la ciudad de Manzanillo y que realmente su servidor le tenía que proveer de los equipos necesarios para su protección. Indudablemente que institucionalmente es muy diferente y una de las cosas más graves es cómo le podemos hacer para que estas instituciones privadas generen protocolos y se unifiquen los protocolos a nivel nacional en este tipo de situaciones. Es necesario que las asociaciones, las sociedades, los consejos, la Secretaría de Salud genere este tipo de programas y protocolos establecidos a nivel nacional, porque sabemos que hay hospitales muy pequeños donde a lo mejor a usted lo van a invitar a una cirugía de cadera por una fractura y lo van a invitar a un hospital donde no se tienen los recursos como los tiene en un hospital como el que está usted. ¿Qué cree que debe de hacerse para este tipo de unificaciones, doctor? Su micrófono, doctor. Su micrófono. No se escucha. Bueno, no lo escucho. Yo sí me escucho, pero no sé si ustedes. Doctor Marcial, activar su... Gracias, doctor. Gracias. Se escucha, perfecto. Definitivamente ese es un problema de salud pública y es un problema de pobreza. ¿Qué es lo que yo decía? Se hacen hospitales COVID, hospitales institucionales, vamos a decirle así, élite, donde muchos recursos se vierten ahí
nacionales, internacionales, para que se hagan bien las cosas. Y sin embargo, aún así, yo considero que no son suficientes. Definitivamente, esto depende de que hagamos una comunión entre los colegios de ortopedia, los colegios de cirugía, etcétera, y pongamos las reglas a través de las cuales vamos a trabajar. Porque los que estamos poniéndonos en riesgo somos nosotros. Y ha pasado, hay muchas manifestaciones de hospitales que hacen paros y cierran las calles porque no tienen el material, el equipo de protección personal debido para hacerlo. Entonces, definitivamente tenemos que exigir nosotros a las autoridades institucionales y a las autoridades de los hospitales privados que nos brinden todo lo necesario para poder trabajar con seguridad. Y esto, bueno, en un instituto, en un hospital privado puede ser fácil porque exigimos y nos dan los equipos de protección y no completos, quiero decir, en el hospital donde estoy en forma privada, que es el Ángeles del Pedregal, no tenemos las máscaras con las cuales operé en el Hospital Mosel, que es donde se están refiriendo los pacientes COVID. Pero yo sí quisiera tener esas máscaras para protegerme en toda la cirugía. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho muchos de nosotros, comprar nuestro propio equipo de protección personal. Pero no es la solución. La solución es que todos tengan el equipo de protección personal, todo el personal, las enfermeras, técnicos, camilleros, porque lo único que vamos a hacer es no mantener a un equipo médico saludable. Y sí, definitivamente ese es un problema que no, la respuesta no la tengo yo, desafortunadamente no estoy al nivel como para tomar decisiones, pero definitivamente tenemos que exigir como colegio que para poder brindar una atención óptima tenemos que tener un equipo de protección de primera línea. Gracias. Una pregunta más, pero para todos los panelistas. Doctor Manuel Rivas, hablamos del uso de ácido tranexámico en pacientes operados de cadera. En estos tiempos de COVID, ¿usted utiliza el ácido tranexámico local o combinado con aplicación intravenosa? Durante la pandemia no utilizábamos el ácido tranexámico. O sea, en el momento de la curva, digamos cuando la curva estaba en alto, cuando tratábamos las urgencias, hacíamos anestesias espinales y no tratábamos a los pacientes con ácido tranexámico. Cuando hemos empezado en la cirugía electiva, estamos utilizando ácido tranexámico antes y después de la cirugía. Entonces, doctor Rivas, sugeriría no usar tranexámico en un paciente de una emergencia traumatológica, paciente COVID positivo, ¿continuaría sin recomendar tranexámico? Sí. Okay. Darío. Sí, totalmente de acuerdo con Manuel. Yo creo que, como sabemos, el COVID-19 produce un estado de hipercoagulabilidad, entonces creo que el uso de ácido tranexámico también puede empeorar un poquito las cosas, ¿no? El sábado operamos una urgencia, una cadera, le pusimos prótesis, no utilizamos tranexámico. Entonces estoy de acuerdo con eso también. Motivo, Darío, por sospecha de COVID, asumir que todo es COVID hasta no demostrar lo contrario, o cuál fue la Sí, así es. Bueno, aquí todavía en mi ciudad estamos en lo que llaman ellos semáforo rojo, ¿no? Todavía estamos, aunque vamos un poquito más adelantados que el centro del país, pero sí, todavía todos los pacientes los tratamos como si fueran positivos. Ok. Una pregunta más para Darío. Para dejar en claro, entonces, la indicación en una fractura intracapsular, no harías diferenciación entre hemiartroplastía o artroplastía total de cadera en un paciente con COVID. O sea, las indicaciones serían las mismas, independientemente de que quizás en el tiempo te podrías demorar algunos minutos más en una total por el componente acetabular. Sí, yo creo que si el paciente, ¿cuánto nos tardamos más en poner un acetábulo, no? Creo que es 10 minutos más. En mis manos el sangrado es muy similar. Entonces creo que si a un paciente le puede salvar una cirugía futura, ya sea por un
una revisión subsecuente por lisis del acetábulo, etcétera, digo, mejor pone la total. Está el caso que operamos el sábado, es una paciente de 80 años, muy activa, muy activa, entonces decidimos poner una total en vez de una EMI, ¿no? Ok. Otra pregunta con respecto a los protocolos preoperatorios. En muchos lugares están haciendo la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, únicamente, y la tomografía se hace a veces un poquito, pues dependiendo del centro hospitalario. Yo lo platicaba el doctor Rivas, en el hospital, en el Inglés, en el ABC, ocurre lo mismo. Creo que la tomografía es obligatoria. Aquí en el Grupo Ángeles no es obligatoria, estamos haciendo la PCR únicamente de manera preparatoria. Entonces, ¿qué me pueden decir en ese sentido? ¿La tomografía estaría justificada en todos los casos? ¿O en qué casos sí hacer la tomografía? Si me permites opinar, Víctor. Sí, por favor, Daniel. En el hospital privado del ABC, en el Santa Fe, es un hospital que nunca se recibió pacientes COVID. Si llegaba algún paciente, se refería al otro ABC observatorio. Entonces se implementó para la nueva cirugía electiva que nosotros para programar un caso son 7 días antes. En el día 1 les hacemos todas sus pruebas preoperatorias comúnmente y es enviado con un médico internista para hacerle un triage respiratorio y su valoración prequirúrgica. 48 horas antes de la cirugía se debe de realizar la PCR y la TAC de pulmón. En todos los casos, estrictamente hablando. Si el paciente sale negativo, se procede a hacer la cirugía, y si el paciente sale positivo, pues se cancela la cirugía y se esperan 2 semanas más para volverle a hacer las pruebas hasta que salga negativo, o definitivamente cancelar, hablando de la cirugía electiva. Si en la cirugía de urgencia el paciente, si es sospechoso COVID, se debe trasladar al otro hospital. Pero si es probablemente negativo y tiene una fractura de cadera, se puede resguardar en una área especial y se hace la prueba, se esperan 24 horas y se realiza la cirugía, ya con forma de respuesta negativa al COVID. Una pregunta para el doctor Manuel Rivas. En sus pacientes, ¿cuántos días después del postoperatorio le da seguimiento y qué recursos utiliza usted para darle ese seguimiento a sus pacientes? Bien, nosotros hemos recibido pacientes, ahora cuando estamos haciendo la cirugía electiva, nosotros recibimos pacientes de toda España, no solo de nuestro ámbito de la ciudad de Barcelona. Nuestros pacientes, claro, es que estoy hablando de los que hemos intervenido ahora. Los intervenido ahora son pacientes que muchos de ellos ya están retirados los puntos y les faltan los controles radiológicos que se hacen al mes. Por ejemplo, supongamos en el caso de unas prótesis, ¿no? Y ya están en rehabilitación. Entonces, lo que sí que hacemos es, en estos pacientes, les pedimos una analítica. Les hacemos un análisis general, les rechequeamos, porque tenemos una lista, ¿cómo se llama? Una checklist de, digamos, de anamnesis de estos pacientes, la tenemos en el historial, y entonces les hace cuando vienen al control, y bueno, sí, aparte de que están todos informados, que en caso de cualquier alteración que ellos puedan tener, aunque sean pacientes menores de 60 a 65 años, pues tienen que avisar. También el perfil de paciente que tenemos nosotros no es como, me imagino, como Daniel debe tener en ABC, es un paciente de un perfil, diríamos, sociocultural, que enseguida cualquier cosa te avisa, mayormente. Entonces, el seguimiento que hacemos es aviso en cualquier momento, están permanentemente informados, analíticas, les hacemos una analítica, eso sí que se lo hacemos, cuando vienen a los 15 días les repetimos una analítica, y en este caso lo que sí que les pedimos es la PCR cuantitativa, porque en algunos casos puede ya haber, para ver si ha habido un descenso, y una cosa que también les pedimos es el dedímero. La fracción del dedímero se lo adjuntamos en el control a los 15 días. En la analítica normal, hemograma completo, PCR, dedímero, ferritina. Esto es lo que hacemos y lo hemos hecho
pero tampoco yo diría, sin tener, digamos, la certeza de que estábamos en el buen camino. No la teníamos, ni la tenían en Alemania cuando hicimos el protocolo común. Lo hemos hecho de esta manera y la única cosa que puedo hacer y transmitir es que nos ha ido bien. Perdón. Sí, doctor, dígame. A los pacientes que se operan, ¿a usted le recomienda que utilicen o lleven siempre un oxímetro digital para poder tener un control de sus oximetrías? ¿No lo utilizan? ¿Alguno de ellos ustedes que me quieran contestar? Yo sí los utilizo. Yo les presto a un paciente un oxímetro que se lo lleva a casa, que sé que está anticoagulándose, que probablemente pudiera tener datos de embolia pulmonar y no posiblemente datos clínicos de COVID positivo, sino que para mí me serviría mucho cuando el paciente empezara a bajar la oximetría de manera inmediata a comunicarse con él. No sé si ustedes lo utilizan. A nivel intrahospitalario, pues es obligatorio, pues todo el tiempo, pero para domiciliario, yo en lo personal no había pensado en eso. Yo no había pensado y encuentro que es una excelente idea. Sí. Doctor, ahora, no, yo no. ¿No creen que es factible que el paciente nos pueda avisar claro. qué pasa? Sí, Porque, claro. por ejemplo, en México un oxímetro digital cuesta no más arriba de 600 pesos. Claro. Ya sea que le prestemos o que lo tenga, sobre todo son pacientes hipertensos, hipocosos, que tengan comorbilidades, creo yo que sería de mucha utilidad, ¿no creen? Sí. Totalmente de acuerdo. El problema, José Luis, que ahorita no encuentras oxímetro ahorita por ningún lado en México, ¿eh? Está agotado. Está agotado. Ayer precisamente estaba yo en una farmacia y no hay manera de encontrar oxímetros en México. Esa es una situación. Yo lo que te quería comentar acerca del protocolo que tenemos en el ABC es que han salido pacientes positivos asintomáticos. Y entonces realmente es muy importante hacer este tipo de protocolos para la cirugía electiva. Claro, desde luego. Quiero concluir este seminario con dos preguntas más, si me lo permiten. Una, ¿en qué casos, se lo pregunto, profesor, al doctor Manel, en el sentido de que ellos lo hacen en su protocolo, ¿en qué casos piden o por qué pedir IgG e IgM? ¿Cómo interpretarlo de manera rutinaria? Por ejemplo, salen positivas las pruebas de ELISA para IgG e IgM y sale negativa la PCR. En ese caso, ¿cuál sería la diferencia en la cirugía electiva? En este caso, una IgM positiva, si salen IgM positivas, aún independientemente de la PCR que fuera negativa, ya sabemos que hay muchos falsos negativos en PCR, se pospone la cirugía. Asumen que está infectado. Uno con IgM está claro que este paciente está activo. Entonces, porque pudo haber tenido la enfermedad y son anticuerpos que siguen todavía, ¿no? Y aún está, sí, exacto, que está ahí fabricando y obviamente pues no es un paciente que podamos decir este señor se ha curado, no. Este paciente sigue el protocolo con medicina interna y usted volverá y entonces ellos ya nos avisarán para cuando le podamos intervenir. Que no, en nuestro caso se ha dado en dos casos. Okay. Hemos visto en dos casos. Por último, este hecho. Esa pregunta es para todos. En los equipos que empezamos a hacer cirugía electiva, en teoría pacientes libres de COVID, ¿consideran conveniente que los grupos médicos se hagan la prueba, las pruebas seriadas de PCR cada cuánto tiempo? Doctor Rivas. Mínimo una vez al mes. Mínimo una vez al mes. De todas maneras, aquellos que, por ejemplo, como en mi caso, IgG positiva, que la pasé, no sé si han leído en los periódicos si apareció en las noticias del hospital de Igualada, que confinaron toda una ciudad a principios del mes de marzo, y bueno, y tuve la desgracia que en una fiesta de cumpleaños, pues bueno, vamos, seguro que la pillé allí. Nada, tuve la suerte de que no tuve sintomatología más que 3 días de malestar, tuve diarreas y dolor muscular y poco más, no tuve ni fiebre, tuve suerte, entiendo que tuve suerte y punto. En el caso de los que estamos, que les llamamos pastores, los que somos los pastores del rebaño, en principio lo que sí haremos es el análisis de porque lo que no está claro es cuánto tiempo vamos a tener esas IgGs positivas.
¿Cuánto tiempo? Está claro. Darío, ¿ustedes se hacen en tu equipo pruebas de PCR o están planeando hacerlas? No, Víctor, fíjate que es un tema que discutí con un infectólogo. Él me dio la recomendación que no, ¿eh? Entonces, pero bueno, es como dice Manuel, hay que ponerlo, hay que pensarle un poquito y verlo, ¿no? Creo Y la que pregunta va en el sentido de que si nosotros queremos operar pacientes negativos de COVID, pues bueno, también el equipo quirúrgico debe de brindarle cierta seguridad al paciente, ¿no? Para evitar Claro. estos contagios. Doctor Yo- Marcial, ¿usted qué opina? ¿Están pensando hacer algo así para garantizar o asegurar, ¿no? Dentro de lo posible regreso a la cirugía electiva? Doctor Marcial. Sí, de hecho, casualmente el día de ayer lo comenté con mi anestesiólogo. Él está muy involucrado aquí en el grupo del hospital en cuanto a lo de la pandemia, y comentamos que íbamos a hacernos todos la prueba, todos, para ver cómo estábamos, para mantener un equipo saludable, pero no sabía si lo íbamos a estar repitiendo cada 4 semanas. Eso se lo tengo que confesar. No sé si lo vayamos a repetir. Vamos a consultar también si tiene, yo creo que tiene mucha lógica mantenernos saludables, y la única forma es hacernos la PCR. Sabemos que la PCR tiene un 30% de falsos negativos, entonces hay que tener mucho recelo con esos resultados. Pero bueno, es actualmente lo que tenemos, lo que está a la mano. Si sale algo más nuevo, evidentemente, pues ponerlo en funciones y saber si nos va a servir a nosotros. Pero definitivamente yo creo que es muy lógico el que el grupo médico se haga la prueba. Yo sí creo que se debe de hacer. Así Es la única forma de saber. Así es. Nosotros aquí lo que hemos hecho es, en el grupo en el que yo estoy, está mi socio, el doctor Fernando Valero, y su servidor, y nosotros funcionamos como monitores. Entonces, él ya se hizo la prueba, salió negativa, el siguiente mes me toca a mí y nos estamos yendo más intercalados. Entonces, creo que esa es también una buena estrategia finalmente para esto. Claro. Bueno, me despido de todos, de verdad les agradezco mucho. Excelentes pláticas, creo que podríamos seguir discutiendo de esto, siempre hay más dudas que pueden surgir, experiencias que comentar. Quiero agradecer mucho a Darío de Tijuana, al doctor Marcial, que debe estar aquí en el piso de arriba, a Daniel Diego, también al doctor Manel desde Barcelona, España, al doctor José Luis González Romero de Guadalajara, y por supuesto al doctor Jorge Negrete, el presidente de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias a todos. Que tengan buen provecho. Buenas noches. Doctor Rivas, un saludo, cuídate mucho. Intentaremos. Gracias a todos. Gracias. A todos. Bye.